Good afternoon, guys. Hello. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Good afternoon, Kari. teacher. How are you doing, guys? Are you great? Yes? Yes. Perfect. So, guys, we're going to start with the class. But first of all, tell me, what did we study last class? There is and there are. There is and there are. Nice, Miriam. And tell me, Miriam, did we do any exercise? Or do you have a homework? No? ¿Les dejé tareas sobre there is, there are? I guess no, right? No, teacher. No. Okay. So guys, first I just want you to write down your name, your complete name in the chat, please. Todos escriban su nombre completo, por favor, en el chat. Recuerden que es para pasarles asistencia. Así que, por favor, escriban todos sus nombres completos. Thank you, guys. There you have Miriam, Ruth. Nice. Nombre completo. Okay. So guys, we're going to do an activity. Yes, teacher. Okay. So guys, do you have an exercise? It says, complete the following sentences with there isn't or there aren't. Be careful with countable and uncountable nouns. Do you remember that we studied that, right? Which are the countable nouns? ¿Cuáles dijimos que eran los nombres contables? Countable. Los que podíamos. Los que podemos contar, right? Like apples, bananas, books, right? We can count them. We can say 2 bananas, 10 bananas, right? And what about uncountable nouns? Which are the uncountable nouns? Los que no se pueden contar. For example, Cari? Ejemplo? Leche, el huevo, Perfect. el agua, el azúcar. Excellent. So those are uncountable nouns. No se pueden contar, ¿verdad? No puedo decir 3 azúcares, no, ¿verdad? 4 azúcares, no. Podemos contarlo por una bolsa de azúcar, una libra de azúcar, un saco de azúcar, ¿verdad? Pero no uno por uno. Así que esos son los uncountable nouns. So guys, we're going to do this activity. We're going to do it together, okay? So, you're going to use there isn't or there aren't. Solo la forma negativa, ¿verdad? Del there is or there aren't. Las negativas, ¿verdad? For example, in the first one, a flight from here to London. Which is flight? That is countable or uncountable? Which could be the answer here, guys? There isn't or there aren't? Which will be the answer there for you? Yes? There is are. Okay, look at that word, a flight, right? So that is in singular, so there isn't. You're going to use that. There isn't a flight from here to London, right? Because you're saying a flight, that is singular. And remember that you're going to use there is for singular. And the negative form, it will be there isn't. Yes? So there isn't a flight from here to London, right? What about the second one? Any movies that I want to see in the cinema. Any movies. Look at that word. That is plural, right? There. Perfect. There aren't. Why? Because you have their movies. That is plural, right? Nice. What about 3? I'm very hungry, but, right? I'm very hungry, but
Any food in the refrigerator, countable noun or uncountable food? What do you think about it? There isn't or there aren't? Which could be the answer there? There isn't. Aha, there isn't. Why? Because there you have food, right? En español nosotros decimos comida, ¿verdad? En general. Entonces en inglés igual, comida, ¿no? Decimos una comida, dos comidas, ¿verdad? Entonces food también cuenta como un uncountable noun, un nombre que no puede contarse, ¿verdad? O algo que no puede contarse así. Entonces comida en general, right? So, we want to go to the concert, but any tickets? That is plural, right? Tickets. So, guys, here, how would you write this one? There, what? If you have tickets, are not, right? So, we want to go to the concert, but there are not, right? Any tickets. Very good. What about number 5? Any money in my bank account. So, I can't pay the bills. Money. What do you think about money? There aren't. Ok. Cuando ustedes tienen dinero, por ejemplo, $2, $3, $10, ¿verdad? Usted puede ir contando de dólar en dólar, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero si hablamos de money, dinero en general, yes? In English, this is an uncountable noun. Es como comida, food in general, right? Money in general. Entonces, money también entra, chicos, como un uncountable noun. Entonces, Brenda, in this case, this will be there isn't. ¿Vean? También cuenta como uncountable noun, right? So, there isn't any money in my bank account. So, I can't pay the bills, right? Excellent. What about 6? 70 minutes in an hour, right? 70 minutes. That will be right there. What? Minutes in an hour. There aren't. Ajá. ¿Cuántos minutos hay en una hora, chicos? 70? Se- No, right? 60. 60, right? Nice. So there aren't 70 minutes in an hour. Good. 7th. In my neighborhood, any children? Remember this. In my neighborhood, any children? So, which will be the answer? What? Plural form. So they aren't, right? Any children. Perfect. What about 8? Henry can't bake a cake because, look at this one, sugar. Remember that this is an uncountable noun. So you're going to use there what? There isn't. There aren't. There isn't, right? Why? Because you have here sugar. Vean, tenemos la palabra sugar, ¿verdad? Entonces sabemos que es una palabra que no puede contarse, un objeto, ¿verdad? Entonces ustedes van a utilizar siempre el singular. Is, in this case, isn't, right? So Henry can't bake a cake because there isn't any sugar in the cupboard. Nice? Perfect.
9. It's sunny today and a cloud in the sky. Look at this one. A cloud in the sky. Which could be there? Do you know cloud, guys? No? ¿Saben qué es cloud? ¿No? No. Nube, ¿verdad? Ajá. Nube. Una nube. Entonces ahí nos está diciendo una nube. Entonces vamos a utilizar ¿qué? None. There isn't. Nice, right? Isn't. Because you're talking about one cloud, right? So, it's sunny today, sorry. And there isn't a cloud in the sky. Perfect. 10. I'm sorry. Any letters for you today? Letters. Look at that one. That is another one, but in plural. So, I'm sorry. There, what? There Aren't, right? Nice. There aren't any letters for you today. Nice. So guys, you just need to pay attention to the countable and uncountable nouns, right? Also, remember, if you have a singular word, you're going to use there is, and if it is negative, there isn't, and if you have a countable noun and or a plural noun, right, you are going to use there are, and if it is negative, there aren't, right? So pay special attention to the meaning of the sentence and the words that you are using, right? Okay, so guys, we're going to do something here. It says, describe your neighborhood. What is there in your neighborhood? What doesn't exist? But we're going to change these. We're not going to use neighborhood. No. No neighborhood. We're going to do like describe your room. Right? What is your room, guys? ¿Tienen ustedes su propio cuarto, chicos? Yes. Ok, entonces ustedes saben qué es lo que tienen en su cuarto, dónde está posicionado, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir su cuarto. Ustedes van a describir su cuarto, qué tienen, dónde está, cómo es, ok? For example, this is an example. My room is big, for example, right? There is a bed in front, for example, right? In front of the closet. That would be one, right? There is a bed in front of the closet, or you can say there are pillows, pillows on the bed, right? Etc. So you're going to describe your room. Todas las cosas que ustedes tengan en su cuarto y que van a utilizar. There is or there are, y también las preposiciones del lugar. ¿Se acuerdan de las preposiciones, verdad? In, on, under, between, next to, right, above, and all of the prepositions of place that we study, right? So you can start like, my room is big, or my room is small, I just have one bed, or there is a bed in front of the window, or something like that, right? So I want you to describe your room, guys. Describan su cuarto. Yes? So think about that one. Y lo van a escribir acá en el chat, ¿verdad? Y describan su cuarto. ¿Cómo ustedes describirían su cuarto, chicos? Justin, te acabas de agregar, ¿verdad? Estamos haciendo un ejemplo, un
pequeño párrafo describiendo lo que hay en tu cuarto, Justin. Si está Jeffrey por ahí, igual puede trabajar ahí contigo en viendo qué es lo que hay en su cuarto utilizando there is, there are, así como el ejemplo del literal sé que tenemos ahí. Mira, describe your room and what is there in your room, right? Use there is, there are, and also the prepositions. También tienes que utilizar las preposiciones del lugar, ¿ok? Entonces sigue el ejemplo ahí, o puedes ver también el ejemplo de tus compañeras, de Miriam, Brenda y Jimena, que ya lo enviaron ahí en el chat. Okay guys, let's check some of your paragraph. First, we're going to start with Miriam. It says, my room has 2 beds. On the beds, there are pillows. I have a wardrobe, a spotlight, and a shoe rack. Nice. So, just Miriam in the first word, my, just write down capital letter. Recuerda, Miriam, siempre que comiences un párrafo, tienes que comenzarlo con inicial mayúscula, ¿verdad? De lo demás está bien. Solo my room, capital letter, ¿ok? Perfect. Then we have Brenda, Elizabeth. My room is small. There is a bed in front of a wardrobe. Yes. There is a window next to the bed. And there is a desk near the shoe cabinet. Perfect. Very good, Brenda. Excellent. Let's see, Jimena. My room is small. I have a rather wide bed. What? A rather wide. That is like small? Also, a wardrobe in this. I have a lot of clothes. Oh, you can write down, there are a lot of clothes in the wardrobe, okay? And there is a window. Okay, Jimena. Bueno, primer error, Jimena. Recuerda también que cuando inicies un párrafo o una oración siempre debe ser con inicial mayúscula. También el pronombre I siempre va con inicial mayúscula, ¿verdad? Porque es el pronombre. Entonces ahí tienes que escribirlo con inicial mayúscula, aunque no sea o no vaya al principio de la oración. Siempre tiene que ir con inicial mayúscula, ¿ok? So, check that one. Daniela, it says, my room is small. There are 2 beds in front of the closet. There is a window near of the door. Okay, perfect. Excellent, Danny. That's great. Then, Angel, my room is very big. It has a bed. It has a cupboard in front of the bed. A cupboard? And a table next to the cupboard. And it has 2 pillows. Okay. Bien, Ángel. Solo que te hizo falta utilizar el there is y there are. Recuerda que es la estructura que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, there is, there are. Y igual Ángel, my, right? Recuerda que siempre que inicies un párrafo, una oración, va con inicial mayúscula. ¿Ok? Entonces solo te faltó ahí, there is, there are. De ahí con las preposiciones estamos bien, ¿ok? Then, Verónica, it says, my room is small. There is a bed in front of the shelf. There are 2 pillows on the bed. There is a picture on the wall. And there isn't, television, but it's okay. Okay, you don't need one, right, Berito? Nice. Excellent, Veronica. Perfect. So, let's see, Justin.
My room is big. There are 2 large beds. Oh, also there you can say there is a wardrobe, there is a dresser in front of the bed, or there is a window, or there is a fan on the wall, right? Solo ahí, Justin, te faltó un poquito utilizar que las estructuras, ¿verdad? There is, there are, y también las preposiciones del lugar. In, on, under, in front of, etc. Right? Nice. So, got it. My room is big. There is a bed in front of the TV. Oh, you have one TV in your bedroom. Nice. There are 2 pillows on the bed. There are 2 wardrobe. 2, right? Next to. Oh, next. Te faltó una T ahí. Next to. There is a bathroom. And there is a window next to the door. Perfect. Good. Excellent, Kari. Nice. Jeffrey, my bed is in front of the window. My room is cool. My neighborhood is quiet. And I have a closet and a table where I do my homework. Perfect, Jeffrey. You just need to use what? There is and there are. También ahí te faltó el there is, there are, Jeffrey. También recuerda, siempre que inicies un texto, un párrafo, una oración, hazlo con inicial mayúscula y recuerden para todos, chicos, el pronombre I siempre va a ir en mayúscula, ¿ok? Aunque esté en medio de la oración, esté al final de la oración, siempre va a ir con inicial mayúscula, ¿ok? So guys, let's check. Excellent. My bed is in front of the door and besides is closet. And my clothes are, my clothes are within. Bien, Kenneth, solo te faltó utilizar un poco las estructuras, ¿verdad? There is, there are. Entonces, ahora cuando ya hagan un examen o alguien les diga, vaya chicos, describan imagínense, alguien les dijera, describan el lugar donde viven. Por ejemplo, your neighborhood, así como estaba antes, describe your neighborhood. Describa su colonia. ¿Qué puede describir? ¿Qué hay en su colonia? Si hay parques, si hay iglesias cerca, etcétera, ¿verdad? De esa forma usted puede describir su colonia. O si imagínense, se lo hacen más grande, describa Santa Ana. Ya puede usted decir, Santa Ana is big, there are, no sé cuántos parques habrán acá en Santa Ana, ¿verdad? Pero ustedes pueden decir, there are 10 parks in Santa Ana, there are 10 churches, etc., right? And there are 3 universities, etc., right? Entonces ustedes pueden utilizar esta estructura, ¿verdad? There is, there are, e incluso las preposiciones, ¿verdad? Del lugar, que son muy importantes. Y pueden ustedes describir cualquier cosa, su casa, pueden describir su escuela, incluso su salón de clase. Esta estructura es bastante fácil, digámoslo así, para utilizarla cuando ustedes describan algo, ¿verdad? Recuerden que there is, there are es para existencia, algo que existe, ¿verdad? Y también las preposiciones del lugar, que son muy importantes, ¿ok? Creo que tenemos poquito tiempo, vamos a hacer este ejercicio. Vean, it says, positive, negatives, and questions. Find and correct the mistakes below. Put a check next to the 7 sentences that are correct, right? So, ahí tenemos 2 ejemplos. ¿Qué vamos a hacer?
corregir las oraciones que están incorrectas y colocar un chequecito a las que están correctas. Yes? Okay. For example, is there have a garden in your yard? Look at that one. Está incorrecta, ¿verdad? Porque cuando ustedes están utilizando la estructura there is, right, or there are, no tenemos que utilizar el verbo have. No. Entonces, is there a garden in your yard? That will be the correct one. Look at this one. Is there, right, a garden in your yard? Right? So, that is in the correct one. What about this one? The second one. There are some pens on the desk. ¿Ven ustedes algún error? No, ¿verdad? Entonces nos indica que la oración está correcta. Yes? There are, tiene aquí la estructura, luego el objeto que hay, o los objetos, la preposición, ven, y luego el noun o el complemento. Está correcta. Yes? What about number 3? What do you think about this one? Is that correct? How many sisters do you have? How many sisters do you have? Is it correct, guys? ¿Creen ustedes que está correcta o tiene algún error? How many sisters? Está correcta, teacher. That is correct. Perfect. So, this is correct. Nice. What about number 4? Are there a car in the garage? Is it correct? Are there a car in the garage? Which could be the mistake? Porque está en plural y solo se habla de un carro. Perfecto. Entonces, which is the mistake? Are. Yes. Is there? Perfect, girl. Is there, right, a car in the garage? Good. Look at that one. Excellent. So, is there a car in the garage? Good. What about number 5? I have some friends in Australia. Is it okay, guys? That is okay, right? That's correct. Tiene su sujeto, su verbo y el complemento. So that is correct. Nice. What about 6? There aren't have any customers in the store. There aren't have any customers in the store. Is it okay? There aren't have any customers in the store. No. No, right? Which is the mistake, girl? ¿Cuál sería el error? Que no tiene que ponerse have, porque como lleva there aren't, el have no se pone. Excellent. No utilizamos have, right? So, which would be there aren't any customers in the store. Good, perfect. So there aren't any customers in the store. Perfect. What about 7th? Why aren't there any dishes on the table? Why aren't there any dishes on the table? Believe me or not, that is correct. Creo que esta estructura no la habíamos visto, chicos. Una pregunta negativa, vean. Why aren't? ¿Por qué no hay ningún plato sobre la mesa? Podemos hacerla, ¿verdad?
no es tan común que utilicemos preguntas negativas, pero sí se pueden utilizar. Y vean, esta es la forma. First, the WH word, why, then aren't, that will be in negative, there, and the complement. So this is a negative question, right? So why aren't there any dishes on the table? So that is correct. This question is correct. So let's do the last one, guys. Do there a restaurant in the hotel? Is it okay? Do there a restaurant in the hotel? What do you think about it? Is it correct? Tiene un errorcito. ¿Cuál sería? No, teacher, porque is there, not do there. Perfect. Nice. So let me stay here. Do, right? So, is there a restaurant in the hotel? Good. Perfect. So, is there a restaurant in the hotel? That is the correct form, right? So guys, tenemos unos 4 minutitos. Vamos a seguir con las prácticas del there is, there are, la próxima clase. Ustedes igual sigan estudiando, ¿verdad? Practiquen y de igual forma en la próxima clase vamos a comenzar un tema nuevo. Pero quiero decirles algo antes de terminar. No sé si ustedes se han percatado, de hecho creo que ustedes me preguntaron, que Edmodo va a cerrar el 22 de septiembre. No sé si ustedes han visto ese anuncio, esa nota en Edmodo. Yes? Yes, teacher. Ajá. Yes, teacher. Entonces, vean. Yes. Sí, Steven, tú me preguntaste. Vaya, lo que pasa es que Edmodo va a cerrar, ¿verdad? Definitivamente. Entonces ya nadie va a poder tener acceso a él. Ni yo como administradora, ni ustedes como estudiantes. Entonces vamos a hacer un cambio, chicos. Nos vamos a trasladar a un sitio. Estamos creando un sitio en el cual ustedes van a poder ver siempre las clases, ¿verdad? Los videos de las clases y pues de alguna forma también otra información, ¿verdad? Que se les pueda brindar en el sitio. Entonces el día viernes vamos a tomar un pequeño tiempo de la clase para mostrarles más o menos cómo es el sitio, donde ustedes tienen que entrar, qué es lo que deben buscar, qué van a hacer ahí, ¿verdad? Entonces les voy a explicar un poquito sobre eso. Y también en Edmodo hay otra publicación en la cual se les envió un video de cómo elaborar un correo electrónico. No me he percatado quiénes en realidad le han dado aunque sea me gusta o han enviado ahí su correo, pero chicos, vean, nos vamos a quedar sin plataforma y creo que por el momento es como un poco complicado trasladarnos a otra plataforma, entonces por eso vamos a tomarlo del sitio. Pero ¿qué pasa? A veces ahí no vamos a poder enviar tareas o imagínense audios que yo les pido a veces en las evaluaciones, audios, o incluso yo les mando documentos PDF, Word, y pueda que en el sitio no podamos. Entonces, por eso necesito su correo electrónico. Necesito que usted me lo envíe, por favor, a más tardar el día viernes, porque nosotros haríamos el cambio al sitio antes del 22 de septiembre. O sea, antes del 22 de septiembre nosotros ya estamos utilizando el sitio, ¿verdad? Para cuando venga a cerrar Edmodo,
nosotros ya estamos listos en otro lugar. Entonces, ¿qué necesito? Envíenme su correo electrónico. Un correo electrónico que usted sepa la contraseña, cómo se llama el correo, cuál es, ¿verdad? Y que usted lo use. Si es posible, cree un nuevo correo, ¿verdad? Así como están las indicaciones en el video enviado, ¿verdad? Y escríbele un nombre decente, ¿verdad? No vaya a poner un nombre ahí, Rosita, Fresita, no sé qué, no. Póngale un nombre decente, puede ponerle que es su nombre 2022 o no sé, pero mejor dicho, utilice uno que tenga su nombre, así yo los puedo identificar mejor. Y por supuesto que ustedes sepan la contraseña para cuando... Y así como el que tenemos ahorita no lo podemos usar. Sí, Cari, no hay problema. No hay problema. Si ustedes saben... No hay problema, podría ser este mismo. Claro, si ustedes tienen la contraseña de ese correo que utilizan para ingresar a Meet, está perfecto. Solo necesito que me lo envíen, ¿ok? Porque ahí, de esa forma, yo voy a poder enviarles, ¿qué es? Alguna tarea, un audio o algo, ¿verdad? Luego, después estamos probando una aplicación que está en el mismo correo, ¿verdad? Que nos puede servir también para comunicarnos. Y usted me va a decir, teacher, pero ahí está WhatsApp. Sí, pero a veces WhatsApp, acuérdense que no es tan privado, ¿verdad? Y en los grupos de WhatsApp no puedo estarle poniendo tantas cosas ahí personales, ¿verdad? Entonces es mejor que ustedes me envíen su correo y ahí se los puedo enviar. Algo que sí necesito, chicos, que el correo sea de Gmail, ¿ok? Porque a veces hay correos de Yahoo, de Hotmail, pero no, necesito que sea de Gmail. Así que por favor, si no es de Gmail, trate de hacer uno nuevo y en el cual ustedes puedan accesar, tengan la contraseña y todo, ahí no hay problema. ¿Cómo me lo puede enviar? Envíemelo por mensaje privado a la plataforma o lo hace en la publicación, pero yo creo que sería mejor que ustedes me lo envíen por mensaje privado a la plataforma. Otra cosa que les quería decir, si ustedes creen que algún documento, algún video enviado les va a servir, descárguenlo de la plataforma Edmodo, porque después del 22 de septiembre nadie va a poder ingresar a Edmodo, entonces ahí pues se va a perder todo lo que ya tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden rescatar algún documento que ustedes crean que es importante, descárguenlo, guárdenlo en su celular o en su computadora y ahí pues les va a servir, ¿ok? Así que chicos, estamos con lo del correo. Dani dice, tenemos que crear otro correo. Okay. Ok. Sí, Dani, si tú quieres usar el que tienes, con tal que te sepas la contraseña, no hay problema. Pero si quieres crear otro, está bien, no hay problema. Lo que yo necesito es tener un medio para comunicarme con ustedes con respecto a las tareas, ¿verdad? Pero siempre y cuando recuerden que sea Gmail, ¿ok? So guys, si no tienen preguntas, continuamos el viernes, chicos. Questions? No? Ok. No questions? No, teacher. No, teacher. Perfect. Oh, no, teacher. Nice. So No, guys, see you next class. Have a nice afternoon. Take care. Bye bye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, Take teacher. care. Class.